Bienvenidos compañeros mecatrónicos. En este momento nosotros vamos a presentar un tutorial sobre el tema de reemplazo de componentes electrónicos dentro de un circuito. Nosotros representamos a la Universidad Tecnológica Equinoccial y somos de la materia de Circuitos Eléctricos 1, dirigidos por la ingeniera Marcela Parra Pintado. En dicho tutorial nosotros vamos a representar lo que es el reemplazo de componentes electrónicos, para lo que vamos a utilizar los siguientes materiales: el multímetro para la medición de las capacidades de nuestros dispositivos, el protoboard para ensamblar y demostrar el reemplazo de los dispositivos por sus equivalentes, y también vamos a utilizar toda la gama de los dispositivos como lo son resistencias, diodos, capacitores y transistores. En este tutorial nosotros vamos a ensamblar un circuito con dos dispositivos y vamos a hacer el reemplazo por su equivalente para ahorrar espacio. Continuando con nuestro video del reemplazo de componentes electrónicos, nosotros como primer tema encontramos el reemplazo de las resistencias. Primero tenemos las resistencias en serie. Como se ve en nuestro diagrama de nuestra presentación, ahí tenemos el diagrama del circuito con las resistencias en serie, lo cual para el reemplazo tenemos que buscar un equivalente, lo cual se hace el cálculo de la resistencia equivalente es igual a la suma de ambas resistencias. Nosotros tenemos que buscar valores estandarizados para poder encontrar esos valores en el mercado y poder hacer nuestro cambio correctamente. Continuando con nuestro tutorial sobre el reemplazo de componentes electrónicos, tenemos las resistencias en serie. El reemplazo de las resistencias en serie se da debido a que, como explicamos anteriormente, es la suma de cada una de las resistencias que se encuentran en serie, encontrando una resistencia equivalente para el circuito, la cual la podemos reemplazar para el ahorro de espacio en un circuito, y para esto nos vamos a valer del multímetro. El multímetro nos va a acompañar aquí para, en nuestro circuito, nosotros poder averiguar la cantidad de ohmios que tiene la resistencia equivalente dentro de este circuito. Como podemos ver, este de aquí no tiene ninguna corriente al interior del circuito, no hay ningún voltaje debido a que no hay ninguna fuente de alimentación, pero sí podemos medir la capacidad de la resistencia en ohms. Como resistencia equivalente tenemos un resultado de 47 ohms, por lo cual procederemos a reemplazar por una resistencia de 47 ohms a las tres resistencias que se encuentran en serie para nuestro circuito. Esta resistencia de 47 ohms está en el estándar normalizado del mercado para encontrar este tipo de resistencia. Para el reemplazo de las resistencias se efectuó aquí el cambio de todas las resistencias que se encontraban en serie por una sola resistencia de 47 ohms para efectuar el funcionamiento de dicho circuito. En este caso vamos a ver que el multímetro 1 vamos a medir la resistencia, que es el ohmiaje, nos da 47 ohms, y de la misma manera en el circuito anterior vamos a dar cuenta que tenemos una resistencia equivalente, que aquí tenemos una sola resistencia y acá tenemos tres resistencias en serie. Resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo, para encontrar un equivalente nosotros tenemos que sumar sus inversos. Es decir, nosotros para encontrar el valor de la resistencia equivalente sumamos el inverso de cada una de las resistencias que se encuentren en paralelo en un circuito, y de dicha resistencia nosotros tenemos que encontrar un valor equivalente estandarizado para poderlo encontrar en el mercado. Como tenemos en el ejemplo, dos resistencias de 220K en paralelo, obtenemos el equivalente de 110K en una sola serie. Continuando con nuestra exposición, aquí tenemos el diagrama de tres resistencias en paralelo. Para las tres resistencias en paralelo se tiene que obtener una resistencia equivalente para su reemplazo. Para este método, como dijimos anteriormente en nuestras diapositivas, tenemos que sumar los inversos de cada una de las resistencias, en la cual obtenemos un valor fijo para una resistencia equivalente. Como podemos ver, con ayuda del multímetro, nosotros vamos aquí a comprobar que nuestra resistencia equivalente es de 8.8 ohms, lo que normalmente en el mercado no encontraríamos tal variación, lo cual nos tocaría hacer un aproximado para hacer el reemplazo de dicho dispositivo electrónico. Una vez obtenido ya nuestro circuito equivalente, se aproxima una resistencia en la cual podemos nosotros reemplazar toda la resistencia en paralelo para así concluir con el reemplazo de dispositivos electrónicos de resistencias en paralelo.
Los capacitores en serie. Los capacitores en serie, en dicho circuito nosotros presentamos dos capacitores en serie y para encontrar su equivalente tenemos que sumar sus inversos. En este proceso nosotros tenemos que buscar de igual manera valores estandarizados para encontrar el mercado y no tener inconvenientes en la fabricación y diseño de nuestros circuitos electrónicos. Ahora les vamos a hablar de los capacitores del paralelo. Los capacitores se portan de una manera inversa a las resistencias. Como podemos ver aquí el ejemplo, los capacitores se suman cuando se encuentran en el paralelo. Pero hay un caso especial en los capacitores electrolíticos. Cuando vamos a conectar dos capacitores electrolíticos en serie, podemos ver que su polarización tiene que estar conectada la parte negativa con la parte positiva del capacitor. Y si en caso están conectados en paralelo, tienen que estar las dos partes positivas juntas y las dos partes negativas juntas. Los inductores o bobinas se comportan de una manera similar a las resistencias. Las resistencias se suman cuando están en serie, y en este caso podemos ver el ejemplo, en el paralelo de dos bobinas sacan su inverso de las sumas. Culminando con nuestro tutorial de reemplazo de componentes, vamos a ver los reemplazos de componentes genéricos. Uno de los más utilizados en la actualidad es el reemplazo del puente H2 por un reemplazo de un puente rectificador. Esperamos les haya servido el tutorial que les hemos presentado y agradecemos la visita de todos nuestros televidentes a este video.